Hola, mi nombre es Paula Ramírez y a continuación se realizará el análisis de la tarea 4, la cual consiste en un reactor de flujo pistón rotatorio. En esta tarea se realizará la resolución tanto para los perfiles de velocidad, temperatura y concentración del reactor flujo pistón. En cuanto a la geometría del problema, se tiene un cilindro que es un reactor flujo pistón con un largo de 24 centímetros y un radio de 2,1 milímetros. Además, en la tabla se muestran todos los parámetros dados para el ejercicio. Como supuesto, se asumió flujo laminar, aunque no es tan laminar, pero es para simplificación de cálculos. Estado estacionario, un fluido newtoniano, la gravedad despreciable, especialmente, o sea, la gravedad despreciable para Z y para R, donde para θ sí existe una gravedad, pero no se calculó, pues quedaba el perfil de temperatura muy complejo. Se utilizó coordenada cilíndrica y las propiedades fueron constantes. En las coordenadas tenemos que la velocidad solo depende de bθ y bz, ya que no hay un flujo en dirección radial. Tanto para bθ como para bz van a depender solamente de r, ya que para la otra variable, para la otra coordenada, las velocidades no varían significativamente. Es decir, que a un mismo radio para un mismo ángulo no va a cambiar mayormente. O sea, para un distinto ángulo. Lo mismo ocurre con Z. Solo la mayor variación ocurre radialmente. Para las condiciones de borde tenemos que bθ en R igual R grande, es decir, en el borde del reactor va a ser igual a la velocidad con que está girando el reactor. En y al medio va a ser igual a cero, ya que se considera que la velocidad con que está girando en la coraza no alcanza a llegar al centro. En BZ se considera que en el borde la velocidad va a ser cero por no deslizamiento y va a ser máxima en el centro del reactor. Para la simplificación de la ecuación, bueno, apareció ya tachada, pero se tiene la ecuación de Navier-Stokes para las tres coordenadas, tanto BR como Bθ como BZ, pero BR no existe. Luego para Bθ se sacó la presión, ya que no se mueve por presión, y también la gravedad, como dije anteriormente, sí existe, pero se despreció por simplicidad de cálculos. Y para BZ eh, se, se simplificaron todos los términos, tanto lo del estado estacionario o los que tenían BR o los que tenían una derivada de Bθ o de Bz distinta a R, obteniendo las siguientes simplificaciones del perfil de temperaturas. Para resolver el perfil de velocidades se tienen las ecuaciones simplificadas tanto para Bθ como para Bz. En cuanto a Bθ, se procede a integrar y se obtiene un perfil de velocidades que dependen de la constante C1 y C2. Con ayuda de las condiciones de borde se obtiene que C2 es igual a 0, ya que para un R igual a 0 quedaría un 0 partido por 0, entonces C2 tiene que ser 0 para no tener una inconsistencia matemática. En cuanto a C1, se reemplazó con la ecuación de borde 2 en la ecuación 3 y se obtuvo que C1 es 2 omega. Estas dos constantes se reemplazan en la ecuación 3 y se obtiene el perfil para Bθ como omega R. Este omega corresponde a 47 rpm, que para ser consistente con las unidades debe ser en radianes por segundo, lo que obtiene un perfil de 4,9 radianes por segundo por el radio. En cuanto a la simplificación de BZ, se utilizó el mismo procedimiento. Se procedió a integrar las simplificaciones de la ecuación de Navier-Stokes y se obtuvo un perfil de velocidad que depende en este caso de las constantes C3 y C4. Con la ayuda de las condiciones de borde, con la condición de borde 6, de la ecuación 6, se reemplaza en esta ecuación que es previa al perfil obtenido y se obtiene que C3 tiene que ser 0 porque el logaritmo de 0 no existe.
Por otra parte, se obtuvo que C4 es menos delta P por el radio del cilindro al cuadrado partido en 4μL. Con esto, reemplazando en el perfil de velocidades las constantes, obtenemos el perfil en Z, que es un perfil bastante clásico en fenómenos de transporte para tuberías. Luego reemplacé con los datos obtenidos, siendo consciente de que tiene que ser consistente con las unidades, realizando algunos cambios de unidades, y quedó el que se muestra aquí abajo. Por último, me pedían que para la velocidad en el centro del reactor, pues, la velocidad en el centro del reactor, que es cuando el radio vale 0, y obtuve que la velocidad de z, Bz en 0 es de 1056 metros por segundo. Esto es una gran velocidad, no muy real en términos del reactor. Esto se debe principalmente a la geometría que nos dieron, ya que no es una geometría real, sino fueron datos aleatorios o al azar. Y también a los otros parámetros dados que, en resumen, la velocidad dio muy alta por los parámetros entregados, que algunos eran muy pequeños o muy grandes en relación al reactor. Para el perfil de temperatura se consideró flujo laminar, estado estacionario, un fluido newtoniano, coordenadas cilíndricas, y se va a realizar el perfil de temperatura solo en R, ya que como se ven las coordenadas, bueno, para la velocidad son la misma que anteriormente, pero la temperatura en teoría depende de R, tanto de R como de Z y también del tiempo. Pero por simplicidad de cálculo se va a analizar solo el caso de la temperatura radial. Como condición de borde, vamos a tener que la temperatura del reactor en el borde va a ser igual a la temperatura de pared del reactor. Y la temperatura del centro del reactor va a ser continua. Es decir, que la derivada en R igual 0 va a ser 0. En cuanto a las condiciones de borde para la velocidad, son las mismas en Z. Luego se procede a simplificar el perfil de temperaturas, considerando que BR no existe, Bθ solo depende de R, Bz solo depende de R, y la temperatura también depende de R. Ahí eliminamos los términos que no correspondían y obtenemos esta ecuación simplificada. Luego, como tenemos derivadas de Bz en dr o derivadas de Bθ en R, se procedió a realizar con las ecuaciones encontradas en el inciso anterior. Por ejemplo, acá está la ecuación y tenemos que de Bz en dr era delta P por R partido en L por 2 μ L. Encontrando que... y también que Bθ en R era el omega R, es decir que Bθ partido en R va a ser omega. Con estas consideraciones lo reemplazamos en la simplificación del perfil de la ecuación de temperatura y obtenemos esta simplificación, la cual se va a resolver en la siguiente lámina. Luego de realizar las simplificaciones del perfil de temperatura, procedemos a reemplazar los datos de Bz en dr y Bθ en R, o sea, la derivada de eso, obtenido en el perfil de velocidades. Luego se integra y se obtiene un perfil de temperatura que va a depender de una constante 1 y una constante 2. Como es usual, con la ayuda de las condiciones de borde determinamos estas constantes, obteniendo que C1 tiene que ser igual a 0, ya que el logaritmo de 0 no existe, y que la constante 2, por ende, es la expresión que se ve acá abajo. Reemplazando las constantes en el perfil de temperatura, obtenemos nuestro lindo perfil, que es el mostrado acá en el cuadro rojo. Luego reemplacé con los datos obtenidos, obviamente teniendo en cuenta las unidades, y obtengo este gran perfil. Cabe destacar, bueno, luego lo hay que decirlo, que este perfil es inconsistente, ya que nosotros no consideramos la temperatura en Z ni tampoco en el tiempo. Y eso es irreal, pues la temperatura efectivamente depende tanto de R como del tiempo como de Z. Me pedían evaluar la temperatura para el radio igual a 0,
y obtuve una temperatura en cero de 438,5 grados Celsius, que es muy por sobre la temperatura de inyección, que corresponde a 18,8. De hecho, aumentó la temperatura. Esto me hace pensar que la temperatura en Z y en el tiempo mitiga esta temperatura para que llegue a la temperatura real la modelación. En resumen, los supuestos que nosotros consideramos no son representativos para el perfil de temperatura, ya que la temperatura varía no solo en R, en una dimensión, sino tanto, como dije anteriormente, en Z y en el tiempo. Tanto los supuestos del perfil de velocidad como el de temperatura se consideraron para facilitar su simplicidad, o si no quedaban ecuaciones muy complejas que no son tan fáciles de resolver analíticamente ni a mano. Tendría que entrar como a usar COMS o los programas más sofisticados. Para la simplificación del perfil de concentración, debemos tener en cuenta que en el reactor ocurre la reacción que pasa de A2 a sub 2 a 2A. También nos decían que la concentración inicial de A sub 2 era de 98%, que correspondía a X, y la conversión era de 96%, que correspondería a Y. Entonces, se consume de A2 menos XY y se produce de 2A XY, por lo que la concentración final de A2 va a ser X por 1 menos la conversión. Por otra parte, con las condiciones de borde, tenemos que la concentración en Z igual 0, la inicial, va a ser la concentración inicial de A sub 2. Y por otro lado, la concentración final, es decir, en Z igual L, va a ser X por 1 menos la conversión. Por último, también se realizaron las simplificaciones de las ecuaciones, obteniendo la siguiente. Muchas gracias por su atención.